Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Faros en la Niebla. ¿Qué significa ser un misionero en territorios nativos amazónicos? Pues existen muchísimas historias de hombres y mujeres de fe que al evangelizar a estas etnias, a estas comunidades, pues se enfrentan no solamente a una nueva cultura y lengua, sino también a peligros e incluso la muerte. Sin embargo, Dios propuso elegir a uno de ellos, a un hijo del bosque, para que anuncie el evangelio a estas personas de estas comunidades nativas en su propio idioma, en su propia forma de hablar y en su misma cultura. Estamos hablando de Roger Márquez, es misionero, pastor a quien tenemos aquí en Faros en la Niebla. Es un misionero oriundo de la comunidad Shipiba, una de las comunidades nativas que existen en nuestro país. La comunidad Shipiba tiene presencia en 300 partes del país y cuenta con aproximadamente 120,000 habitantes. Una de estas comunidades se encuentra en Cantagallo, acá en Lima, a través de la cual nosotros podemos estar más cerca de su arte y conocer más de su cultura a través de sus artesanías. El pastor Roger es licenciado en misiología y también tiene un PhD en teología. Es una persona muy preparada con estudios y diplomados en Perú y en el extranjero. Representa a la cultura Shipiba y está casado con la también misionera y educadora Rebeca, con quien tiene un hijo, David. ¿De cuántos años, pastor? 28 años. 28 años y es artista, ¿no? Es artista. Diseñador, artista y también sé también por alguna información que David también, trata de llevar la cultura Shipiba pues a través de su trabajo. Muy bien, pastor, bienvenido aquí a Faros en la Niebla. ¿Cómo se encuentra? Haku yamu yanta lo con usa lo con pueblo nata yantara matoina reicha vir cerrarway. Les estoy saludando en mi lengua Shipibo Conibo. Muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas y amigos. Les estoy saludando en mi lengua. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Bueno, buenas tardes también a usted. Y yo quisiera decirle que estamos aquí también porque Faros en la Niebla quisiera, ya con su presencia, decir que ha publicado un libro, que lo tengo aquí, el pastor Roger Márquez ha publicado este libro que se llama Soiniwe. No sé si está bien pronunciado, pastor. ¿Sí? Sí. Soiniwe, ¿qué significa Soiniwe? La fuerza cae en Soiniwe. Soiniwe. Ajá. ¿Qué significa? Significa cabello lacio. Cabello lacio. En español, traducido. Misiones desde el corazón de la Amazonía peruana. El pastor Roger ha escrito y publicado este libro en donde cuenta todo su trabajo misionero, pero en realidad va un poquito antes de su niñez, cómo entregó su vida a Cristo y cómo Dios lo usó y lo escogió para poder llevar el evangelio entre la gente que él más conoce, la comunidad Shipibo Conibo. Y bueno, es un libro en donde podemos ver uno de los tantos trabajos que tienen las misiones tan importantes en el mundo. Pastor, quisiéramos saber en primer lugar de qué se trata el libro en forma sucinta. El libro es un libro testimonial, autobiográfico de lo que Dios ha hecho en mi vida desde mi nacimiento hasta hoy en día. Y ahí muestro acerca de la fidelidad de Dios en mi vida, cómo Dios ha ido guiándome, ayudándome en estos años para servir al Señor, tanto en el área espiritual y también en el área social. Eso se trata del libro. Ajá. Y queríamos también hablar con usted sobre su propia experiencia personal, porque usted es un misionero escogido, elegido por Dios, pero que tiene un testimonio muy interesante que contar desde su nacimiento. Cuéntenos, pastor, ¿qué pasó cuando usted nació? Bueno, antes de nada también quisiera agradecer a Janet por este espacio que me está dando
para poder dar testimonio de lo que Dios viene haciendo hasta hoy en día a través de mi vida y de mi familia. Y también al canal Faros en las Nieblas y Morita TV Oficial. Claro, el canal Morita TV Oficial. Sí, muy bien. Muchísimas gracias por esta oportunidad que me brinda para poder transmitir y compartir mis experiencias de lo que Dios hace en mi vida. Muchas gracias, pastor. Sí, gracias también por estar aquí presente. Queríamos saber entonces, retomando la pregunta, para que el público sepa cómo usted, digamos, fue elegido por Dios desde su nacimiento. Cuéntenos su testimonio. Sí. Bien, aproximadamente yo nací en el año 1955. Digo aproximadamente porque yo no sé la fecha de mi nacimiento. Solamente es un cálculo que hizo mi hermano mayor cuando tuvo que sacar nuestra partida de nacimiento de 8 hermanos, un trámite judicial en Pucallpa. De manera que más o menos por ahí va. Yo creo que sí, tengo 70 años aproximadamente, un poquito más. Nací en 55. A los 10 años, una señora llamada Dorotea González, una shipiba, esposa de un profesor, me habló del amor de Dios, que Dios me amaba y que Él murió por mí y que Él puede perdonar mis pecados. Pero entonces yo dije a la hermana shipiba, está en el libro, que yo no he hecho ninguna cosa, maldad, pero ¿de qué voy a arrepentirme? Pero después me acordé que yo tenía un resentimiento hacia mi madre por lo que ella había hecho conmigo. ¿Qué pasó con usted? Desde mi nacimiento. ¿Qué pasó? Mi hermana mayor me dijo que mi madre me había enterrado vivo, recién nacido, así vivo. Pero gracias a Dios, en ese preciso momento apareció el curaca, el jefe de la tribu, de la comunidad, y él es el que me salvó, me desenterró de nuevo y me llevó a su casa. De esa forma, él me libró de una muerte segura. ¿Por qué lo quería enterrar su madre? Bueno, hay varias razones. Dice que según la cosmovisión, según la costumbre y la creencia shipiba, cuando un niño nacía con alguna deformidad física, ciego o manco o cualquier otro miembro faltaba, entonces la madre tenía la potestad de enterrar a sus hijos y matar de esa forma. Pero en mi caso, dice que en esa época hubo una gran inundación del río Ucayali y se llevó todo el sembrío de la comunidad y no había alimento, o sea, había una gran hambre en esa época cuando yo nací. De esa forma, y seguramente mi mamá no quiso que yo sufriera cuando yo crezca o en ese tiempo, mejor ella decidió terminar conmigo, enterrarme. O sea, ¿y lo había enterrado? Ya me había enterrado, pero pocos minutos apareció el curaca. O sea, ella estaba ya prácticamente sin aire. Sin aire. Sí, sin aire estaba, pero él me desenterró y me llevó a su casa. Quiso criarlo. Y me crió un cierto tiempo. Después de un tiempo, mi madre también recapacitó y me recogió de nuevo con ella, ¿no? Sí. Digamos que usted vio allí algo, o sea, que Dios lo había predestinado para algo. Sí. Y otra de las razones era de que también cuando nacía un niño mellizo, también lo enterraba para que cuando crezca no se avergüence, porque a veces los niños son tan fuertes para criticar o burlarse de un niño así que nace sin padre, o sea, de una madre soltera. O también cuando nacía niños abandonados, ¿no? Entonces, había esas razones por lo que la madre tomaba la decisión de enterrar a sus niños, a sus bebés. ¿Usted no sabía castellano? Bueno, cuando se creó la escuela bilingüe en los años 60, mis hermanos primeramente fueron a la escuela y después cuando él terminó su primaria llegó a ser profesor bilingüe y él me obligaba a que vaya a la escuela. Yo tenía más o menos 7, 8 años. ¿Qué es la escuela bilingüe para que explique? La escuela bilingüe es la escuela bilingüe que se creó en esa época con un convenio con el Instituto Lingüístico de Verano, con el convenio con el gobierno peruano, con el Ministerio de Educación. Se creó porque antes no había escuela bilingüe en las comunidades. Ya, ¿usted vivía en qué comunidad? En Puerto Belén. Entonces, el Instituto Lingüístico hizo un convenio con el gobierno peruano para crear escuelas bilingües para maestros bilingües, maestros indígenas de toda la Amazonía.
de todos los grupos étnicos. Shipibo, Aguaruno, Huambisa, Huitoto, Ya. se formaron los maestros bilingües y ellos mismos son los que enseñaron cómo sumar, restar, multiplicar, para que los niños poco a poco vayan a la lectura, ¿no? Para aprender a leer el libro, ¿no? Y así fue que yo asistí. ¿A qué edad? Aunque yo no quería asistir a la escuela como a 7 años de edad, más o menos. Ya. Sí, yo no quería ir a la escuela porque mi abuela se oponía a que vayamos a la escuela y decía, ¿para qué vas a la escuela? ¿Acaso vas a comer el papel? Ajá. Para ella no era importante ir a la escuela y que yo me vaya a la escuela porque a ella le interesaba que vaya a pescar. Vaya a pescar y traer peces para comer, ¿no? ¿Y usted hablaba el idioma Shipibo? Bueno, en la comunidad cuando terminé el año 69 la educación primaria, yo sabía leer y escribir, pero la otra es no saber desenvolverme, hablar español, es otra cosa, porque toda la educación primaria fue en Shipibo. Ajá. Claro, nos enseñaron a leer y escribir en castellano, pero yo no podía hablar castellano, porque toda la vida hablaba todos los días en mi lengua Shipibo. Ya. Pero salir fuera de la comunidad ya es otro asunto, y empezar a dialogar con personas de habla hispana, ¿no? ¿Y a qué edad salió de la comunidad? Terminé mi primaria a los 15 años. 15 años. Salí a la ciudad de Pucallpa, Ajá. en un bote motor a 2 días de viaje a la ciudad de Pucallpa para ver qué puedo hacer allá, Claro. jovencito. ¿Pero tenía la intención de seguir la secundaria? Yo no sabía si había estudios secundarios, simplemente salí de mi comunidad para ver qué podía hacer en la ciudad, y justamente llegando a Pucallpa llegué a un centro de llegada de los nativos, centro nativo, y ahí había un gringo, un americano misionero, y me acerqué y con mi pobre castellano le dije que quería estudiar en el Instituto Bíblico. Y parece que me entendió y me llevó y me dijo, está bien, te aceptamos, y me llevó al Instituto Bíblico de la Misión SAM. Ajá. ¿Usted se enteró de esa misión? O Yo sea, le sabía dije- que había un Instituto Bíblico de los americanos. Ya. Era bastante popular en ese tiempo. Muy popular en ese Usted tiempo. quería en realidad entrar allí. Claro, yo Ya. salí sin saber qué voy a hacer en Pucallpa, Ajá. pero encontré al gringo, entonces le hablé de un Instituto Ya. Bíblico El y me Instituto aceptó. Bíblico de verano, ¿no? No, Instituto ¿cómo era? Bíblico De- de la Misión SAM. De la misión De la SAM. Misión SAM. ¿Y eran de qué país se acuerda de los misioneros? Estados Unidos. De Estados Unidos. De Estados ya. Unidos. Y allí entonces se metió. Sí, Ya. pero la escuela bilingüe era del ILB, Instituto Lingüístico de Verano. ese, El Instituto Instituto de Bíblico Verano. era de la Misión SAM. Ok, estuve en los dos entonces. Sí. En los dos, en el bilingüe que estudió. Y también en el Instituto Bíblico de la Misión SAM. Ya, ¿qué estudió en el bilingüe? En bilingüe estudié leer y escribir. Ya, leer Sí. y hablar también. Un poquito, entender Ya, algo. y en la misión SAM, Estudié la palabra de Dios. ya, y todavía no hacía colegio. Todavía no. Ya, no. ok, ahí estuvo internado, creo, ¿no? Internado 4 años. Ya, y de allí, De allí salí en el año 1973, a finales, y en el 1974 fui a otro instituto bíblico de la Alianza Cristiana y Misionera que está en la ciudad de Huánuco, del ITA, Instituto Teológico de Alianza de a Huánuco. seguir estudiando la Seguir Biblia. estudiando la Biblia. Ujú. Sí. Y podía leer la Biblia en castellano. Y ahí, pues, ¿no? Aprendía. Empecé a aprender en el Instituto Bíblico de la Misión SAM. Luego ya aprendí un poquito más. Fui al Instituto Teológico de la Alianza de Huánuco, ya una ciudad. Ya todo era en castellano, los estudios en castellano. Tenía un poco de temor. Claro, porque como no sabía hablar bien, tenía mucho temor, vergüenza a veces. Pero poco a poco fui aprendiendo más castellano en la Alianza en Huánuco. Ajá. Sí. Y creo que de allí complementó con sus estudios ya de colegio. Ahí empecé, Sí. como no tenía educación secundaria, un profesor me animó para estudiar en el colegio León Prado de Huánuco, Ajá. nocturna. De día estudiaba en el instituto, de noche iba al colegio secundario, pero era muy cansado, ¿no? Sí, y terminó el colegio. No, solamente hasta segundo año. Luego regresé a Pucallpa, otros 2 años más. Luego vine a Lima para terminar mi secundaria acá en el colegio Nuestra Señora de Guadalupe. Ajá. ¿Qué más le sorprendió de lo que le decía la Biblia después de haber sido criado dentro de una cosmovisión nativa, ¿no? ¿Qué es lo que más le sorprendió de lo que Dios le dijo a usted, que no sabía? Lo que Ya, yo jovencito, vi, sí. cuando era jovencito, mientras leía la Biblia. Ajá. Nuestros padres, nuestros abuelos, abuelas nos enseñaban
de que había muchos espíritus. Espíritus de las plantas, espíritus de los animales, del agua, y teníamos temor de ellos porque respetábamos. Era pues el animismo, ¿no? Saber o creer de que todos los seres animados e inanimados tienen espíritu y por lo tanto hay que tener temor, hay que respetarlos. Eso era nuestra cosmovisión, nuestra creencia shipiba desde tiempos ancestrales, ¿no? Pero después de esa cosmovisión entro a un instituto bíblico donde la cosmovisión es bíblica, donde bíblica cristiana, donde nos dice que no hay más dioses, solamente hay un solo Dios que creó a las plantas y a los animales, y por lo tanto las plantas no tienen espíritu, los animales no tienen espíritu, son seres creados por Dios y el único Dios creador es Dios, y por lo tanto a Él hay que adorar, hay que servir. Entonces hay un choque de dos cosmovisiones, cosmovisión shipibo animista, cosmovisión creacionista, bíblica, cristocéntrica, donde Dios es el creador y a Él solo debemos la alabanza y a la adoración. Entonces había un choque. Eso también tuvo un choque mi padre, que era chamán, ¿no? Su padre era chamán. Mi padre era chamán. ¿Y le chocó? Le chocó, no quiso aceptar, pero después de un accidente que tuvo él, caer de un árbol de palta, y estuvo varios meses en el hospital, y ahí mi hermano mayor le habló del Evangelio, y recién abrió su corazón y recibió a Cristo, y automáticamente cambió su vida, ya no dejó de tomar ayahuasca, dejó de fumar tabaco y muchos otros ritos que él practicaba en el chamanismo, ¿no? Entonces, en vez de hacer eso, siguió sirviendo, siguió usando las plantas medicinales, medicina natural, pero orando a Dios de la creación, orando al Dios que creó las plantas, porque las plantas tienen propiedades curativas, no que tiene espíritu. Claro, o sea, la planta de por sí es buena. Es buena, es medicinal, claro. Dios ha creado eso. Para la medicina es buena, ¿no es cierto? ¿Cómo fue su encuentro personal con Cristo? Cuando yo tenía 10 años de edad en mi comunidad, la hermana Dorotea González, una mujer shipiba que era esposa del profesor que habían estudiado en el Instituto Bíblico, ella me habló un día, una mañana, que Dios me amaba, que entonces yo tenía un resentimiento hacia mi madre por lo que había ocurrido conmigo desde mi nacimiento. Entonces entendí de que yo tenía pecado de resentimiento y entregué mi vida a Jesús a los 10 años y Dios me perdonó, me quedé libre de ese resentimiento. Eso fue el año 1965, el año 65. ¿Y cómo se dio cuenta que Dios lo llamaba para ser misionero en las comunidades shipibas? Cuando yo había estudiado mi educación primaria, Instituto Bíblico de Tipishca, luego en Contamana, luego en Lima, bueno, cuando yo regresé de Huánuco a la comunidad, estaba en una asamblea general de las iglesias shipibas y ahí yo escuché que había una necesidad en la frontera con Brasil, con los Yaminabas, y había una necesidad de misioneros. Entonces yo, como había estudiado la palabra de Dios, yo dije, yo voy a ir a ese lugar para enseñar la palabra de Dios a esa tribu de los Yaminabas, pero no, la asamblea desaprobó porque yo era joven, sin esposa, y mi hermana también quería ir, era soltera, y la asamblea dijo no, porque allá la cultura, la costumbre es abusar a las señoritas que van allá, ¿no? Las solteras, abusan de ellas, ¿no? Entonces mejor dijeron no. Pero yo me quedé ahí fue que yo escuché y recibí el llamado de Dios, donde que Dios me llamó a través de Mateo 16, 25 y 26, que aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma. Yo quería invertir mi vida en el bosque, en el monte, años enseñando la palabra de Dios a esa tribu de los Yaminabas. ¿Ha podido usted contactarse con los no contactados? ¿Ha podido tener un acercamiento con ellos? Siempre se habla de estas comunidades. Yo tuve mucho deseo de conocer a las tribus no contactadas, porque tengo varios videos conmigo de las tribus no contactadas de la zona de Madre de Dios. Y esas tribus no contactadas están generalmente en el Parque Nacional del Manu y frontera con Brasil, porque ellos no saben lo que es frontera, van y vienen de Brasil, entran a Perú y ellos no tienen casa, no tienen nada, entonces no usan ropas y son peligrosos, son tribus
agresivos. Yo he querido ir y entré 2 veces en el Parque Nacional Hermanos para ver cuál era la situación de los hermanos machiguengas de esa zona. Entonces visité 4 comunidades 2 veces, ¿no? Yomibato, Tayacome, Maizal y entre otros, para conocer la situación de los que están en el Parque Nacional. Ellos solamente, bueno, es muy triste la situación de los hermanos machiguengas de esa zona. Todavía no se puede alcanzar el evangelio, a ellos al evangelio. Las tribus no contactados son peligrosos. Unos son machiguengas, ya que tienen establecido su comunidad que viven ahí dentro del Parque Nacional, y otros son los no contactados que van y vienen y deambulan buscando comida de qué vivir, ¿no? Ellos no usan ropas, o sea, no conocen nada del evangelio, no saben de que Dios los ama. Una carga por ellos, ¿no? Yo tuve una carga, pero el problema es, como es parque reservada, el gobierno, el Ministerio de Cultura lo protege, nadie puede ir a hablar del evangelio ahí porque es una zona restringida. Si hablamos del evangelio, nos cortan la entrada. Okay. Es la cosa. ¿Y cuál es la concepción que tienen estas etnias, estas tribus sobre Dios? ¿Qué piensan de Dios? Bueno, de mi cultura yo sé, como le dije, creemos de que existe un Dios que se llama Ivo, dueño. Pero aparte de ellos, hay muchos espíritus de las plantas, pequeños dioses, ¿no? Y yo me imagino que también será igualito porque, según el hombre por intuición es religioso, por más aislado o incivilizado que estén dentro del bosque, siempre están pensando en algún ser superior, en su mente, en su cosmovisión. Y por lo tanto, me imagino que tiene cierta precisión de la presencia de Dios, pero a su manera, ¿no? No como nosotros vemos como en la Biblia, ¿no? Claro. Ahora, hay bastante, usted me había comentado de que es compleja a veces la situación, ¿no? Para evangelizar, porque persisten algunas costumbres. No estamos hablando de que la cultura, o sea, la cultura en realidad es muy rica, ¿no? En arte, en danza, pero también hay otras cosas como la brujería, como madres adolescentes. O sea, ¿qué nos puede hablar acerca de estos temas que todavía persisten y que no, o sea, dañan pues al ser humano, a las familias, ¿no? Dentro de las comunidades shipibas? La brujería, por ejemplo. En la cultura shipiba existen los valores culturales. Hay valores culturales para el que no es creyente, no es evangélico, todo es bueno. Aparentemente, la danza, las costumbres antiguas. Claro, hay algunas prácticas que no son buenas, ¿no? No son buenas. Un poco triste, vergonzoso a veces, achatar la cabeza o sacar el clítoris de una niña de 12, 13 años. No son buenas. Todavía existen. Antes existía, pero ahora ya no lo practican porque a veces morían las niñas que la operaban, ¿no? Con un cuchillo de palo, ¿no? Pero hay otros valores como la reciprocidad, la solidaridad y lo hospital. Todo eso son buenas en nuestro mundo, que hay que rescatar los valores culturales en ese sentido, ¿no? Pero hay que saber. Ahora, en cuanto al chamanismo, cuando no existía la medicina científica, la medicina farmacéutica, era importante. Para nosotros, practicar el chamanismo para un evangélico no, porque proviene de otro, ¿no?, trasfondo y eso espiritual. Hay que entenderlo bien. Hay que entenderlo, ¿no? Y tampoco hay que condenar, porque donde no hay medicina, no hay centro médico, eso es lo que ellos practican. Sí. Ellos usan para su medicina, para su tratamiento médico. Claro. Y plantas medicinales que también son muy buenas. ¿Dónde ha estado su trabajo misionero? ¿Ahora dónde se concentra? Nosotros nos concentramos en el área de Pucallpa. Ajá. Pucallpa. Pero también voy a otros lugares para visita, a otras comunidades. Pero usted me contaba que no solamente, o sea, predicar la palabra de Dios, pero también ver las necesidades de las personas en cuanto a la salud y educación, la instalación de postas también en estos pueblos ha sido muy importante, postas de salud, que usted también ha estado dirigiendo, ¿no? O sea, digamos,
es un conjunto de todo para llevar el Evangelio a las personas que están necesitadas de medicinas, que les falta educación, pero usted, cuéntenos un poco, usted también ha tenido mucho que ver ahí, su participación, así importante. Yo creo en lo que dice la Biblia. Jesús dice que Mateo 9:35 dice, Jesús recorría por las ciudades y aldeas. ¿Qué hace? Enseñando, predicando y sanando. Entonces, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tenemos el desafío, la responsabilidad, el compromiso de llevar un evangelio integral. ¿Qué significa integral? Que es atender la necesidad del ser humano, necesidad de techo, necesidad de salud, necesidad de comer, bueno, eso se llama, porque el hombre consiste de cuerpo, alma y espíritu, no solamente espíritu a salvar las almas, sino también ver los otros aspectos de la vida humana, ¿no? De la necesidad humana. Y por lo tanto nosotros, a la medida que de nuestras posibilidades hacemos algo, de lo que podemos, como hizo el buen samaritano. Pasaron los dos doctores de la ley a la ciudad de Jerusalén y pasaron desapercibido de este hombre que estaba en el camino medio muerto, pero pasó el buen samaritano y atendió con su aceite y atendió al hombre y lo llevó luego al mesón. Y Jesús dijo, no, ve y haz tú lo mismo, ¿no? Entonces, a veces tenemos que, en el campo misionero nos sentimos impotentes al no tener los recursos y la posibilidad de poder ayudar a la comunidad. Pero hay formas creativas que podemos ayudar a la gente en el área social, ¿no? Hemos construido 3 puestos de salud y últimamente acabamos de llegar a poner los paneles solares en todos estos centros de salud. Hemos puesto paneles solares para que tengan luz permanente a las 24 horas al día en estos centros de salud. ¿Cuántos años de misionero tiene, pastor? Con mi familia estamos como 33 años. 33 años y hay iglesias ahora que antes no había. Bueno, ahí tenemos 50 iglesias de la Asociación de Iglesias Shipibo. En Pucallpa, en el río Ucayali, Alto, Medio, Bajo Ucayali y sus afluentes. Así es. Sí, y la evangelización pues continúa. Hay mucha necesidad, como les dije, ¿no? Hay tremenda necesidad en los niños, en los jóvenes, en la juventud. Hay mucha necesidad del evangelismo, del evangelio. Sí, pastor. Quería saber, se me escapaba acerca de sus atuendos. Sí. Esta me la hizo, bueno, yo visité a Loreto, al departamento de Loreto, donde está mi hermana, y ella me dice, bueno, tengo un regalito, y me regaló esto. Ajá. Yo tengo otros que me hizo otra hermana, mi hermana Shipiba. Mi hermana Shipiba. Es una vestimenta de nuestros antepasados. Se llama tari o túnica, ¿no? Es una... Porque los Shipibo nunca han sido desnudos. Sabían tejer, sabían hacer olla de barro, ¿no? De arcilla. Entonces, cuando no había esos elementos, siempre hemos sido, gracias a Dios, muy artistas, el pueblo Shipibo Bolívar. Y por lo tanto, esto significa símbolo de autoridad, la corona. Y esto es también símbolo de autoridad que, como Shipibo, mi padre era curaca también, aparte de chamán, pero después se convirtió al cristianismo, ¿no? Bueno, si queremos conocer más de la vida misionera del pastor Roger Márquez, tenemos el libro, reiterando, la publicación. ¿Dónde se publicó su libro, pastor? Ediciones, publicación en Lince. ¿En dónde? En la Iglesia Alianza de Lince. Ya, pero en una universidad también se presentó. Hubo un conversatorio. Para la presentación. Para la presentación. Presentamos en la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, en Pucallpa. Ok, perfecto. Donde participaron universidades de la ONU, ¿no? UNU. Ajá. Acá tenemos los recortes regionales, periodísticos, ¿no? De la presentación. Y como les estaba diciendo... perdón, después también presentamos en la Universidad Católica, de la Pontificia Universidad Católica, perfecto. Y después en la... Sí, hubo bastantes comentarios sobre este libro, para que también podamos conocer sobre esta cultura que existe en nuestro país, que está, como les decía, tan cerca, porque tenemos a Cantagallo aquí en Lima, ¿no? Esta comunidad de Shipibos, que hace ya varios años hacen vida allí, y que, bueno, estamos tan cerca, pero no los conocemos. Pero qué mejor que ver el campo misionero a través de la vida de uno de estos misioneros, el pastor Roger Márquez. Desde su niñez hasta la actualidad tenemos un trabajo completo en donde también podemos conocer más sobre la necesidad
de esta etnia originaria del Perú. Bueno, pastor, ha sido muy amable por estar aquí en Faros en la Niebla y a seguir con el anuncio del Evangelio a esta parte de nuestro país. Muy amable, pastor. Muchas gracias. Y Chavir Siraque, muchísimas gracias. Dios los bendiga. Dios le bendiga a usted también. Ha sido Faros en la Niebla. Nos vemos en el siguiente episodio.